El reino de los enanos de las montañas de Azerliza. Un impresionante reino, el cual, bueno, técnicamente hablando, solamente consistía de dos ciudades. El resto fue destruida, una de ellas por un poderoso dios demonio, y la otra quedó entre el fuego cruzado entre los Frost Dragon. Los enanos consideraban estas ciudades como irrecuperables, ya que bueno, irse a mecharse contra un Frost Dragon muy poderoso no era rentable en términos simples, y la otra ciudad no decidieron conquistarla, no por el hecho de que los enanos serían incapaces de poder reconstruirla, no nada por el estilo, sino debido al hecho que se encontraba habitada. Sus habitantes consistían en los temibles hombres bestia que proliferaban en gran número por toda la montaña de Azarliza, una raza demi-humana la cual era el enemigo jurado de la misma raza de los enanos, la cual lentamente se empezó a expandir, llegando a tal punto de incluso querer desafiar al mismísimo Frost Dragon que reinaba jactanciosamente como el soberano absoluto de la misma montaña, la raza que es débil ante la magia de rayo. Los desafortunados que a pesar de estar aprisionados, siempre buscarán un método para poder sobresalir entre su raza. Los esclavos numerosos, los Quagoa. Spoilers, alerta de spoilers. Si no están familiarizados con la serie de Overlord o sus diferentes versiones multimedia, recomiendo no seguir con el video, ya que posee spoilers, incluso para los que ya vieron el anime. Descripción. Los Quagga son una especie demi-humana la cual actualmente se encuentran habitando las montañas de Azerliza, bajo una especie de subyugación de toda la raza a manos de nuestro querido protagonista Ainzo Algón. Los Quagga entran en lo que viene siendo el término demi-humano conocido como hombres bestia. Los hombres bestia es un término para poder distinguir de, por ejemplo, un demi-humano que tenga, bueno, por ejemplo, una naga. Una naga y un quagga son demi-humanos. Pero para poder diferenciar a los quagga de, por ejemplo, la naga, estos últimos se les denomina como hombres bestia. O sea, son humanos que poseen un parentesco con alguna bestia, un animal mamífero para aclarar, haciendo de que se les diferencie de otras especies demi-humanas, como por ejemplo las nagas o alguna especie demi-humana que sea un humano mezclado con un pájaro. Pero ¿qué bestia está, por decirlo de alguna forma, relacionada con los quagga? Bueno, los quagga en términos simples son topos humanizados. Sí, aunque parezca un poco raro, en teoría los quagga en realidad son topos. Y bueno, en esta imagen no parecen topos y más que nada parecen una especie de lobos o osos. Pero en teoría los quagga son topos humanizados. En esta imagen está un poquito oscura y no se deja apreciar muy bien, pero en teoría esta es la verdadera apariencia de los quagga. Un poco curioso que existe ese cambio en el anime, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Esta especie es una especie omnívora, ya que se sabe que pueden consumir tanto carne como algas, o sea, pueden comer tanto carne como vegetales, aunque poseen un rasgo especial, ya que también son capaces de consumir lo que viene siendo piedras o minerales. Por alguna extraña razón, esta especie no tiene ningún problema en digerir lo que viene siendo piedras o trozos de minerales, ya sea oro, hierro, carbón, esmeralda o diamante, o también redstone o lapislázuli. Por lo visto, no les hace ningún daño, es más, les da ciertos beneficios. Normalmente los quagga son una especie de topos que poseen un pelaje blanquizo, un poco grisáceo, un poco oscuro, pero al fin y al cabo poseen un pelaje blanco con ciertas tonalidades. Pero al momento de consumir estos minerales a lo largo de su crecimiento, los quagga en algunos casos lograrán desarrollar un pelaje de diferente color, como por ejemplo un pelaje rojizo, un pelaje azul o incluso, y en casos extremos, pueden llegar a desarrollar un pelaje dorado.
Pero ¿este es el único cambio que poseen si un quagga consume minerales? No, también poseen otros beneficios aparte de la apariencia. Por ejemplo, este quagga es un quagga de color rojo, conocido como yozo. Este quagga consumió ciertos minerales especiales a lo largo de su crecimiento y ganó esta tonalidad rojiza en su pelaje. Pero también consiguió ganar la capacidad de que su pelaje sea casi tan duro como el oricalco, el cual, recordemos, el oricalco es uno de los minerales más duros dentro del Nuevo Mundo, así que dense una idea. Si un quagga consume ciertos minerales, ganará más capacidades, ya sea defensivas, como el caso ya mencionado, o también ofensivas. Aunque se desconoce qué capacidades ofensivas puede ganar un quagga, fuera de, una fuerza mayor al promedio. Ya para terminar, este factor de la necesidad de consumir ciertos minerales para ganar más poder a lo largo de su vida es un factor que los ha hecho tener esta guerra perpetua contra la especie humanoide de los enanos, ya que en términos simples los enanos, como sabemos, son mineros por excelencia, y al momento de minar prácticamente le están quitando a los quaggas su alimento predilecto, prácticamente le están quitando sus minerales para su vida, le están quitando sus vitaminas. Puta madre. Es por eso que los quaggas poseen esta necesidad de tratar de, matar a los enanos para así poder monopolizar todo lo que viene siendo las minas y los minerales que poseen en ellos. Un último dato que les puedo dejar es que antes de ser subyugados por nuestro querido protagonista, los quaggas ya estaban unificados bajo un gobierno, un gobierno de cranes, por parte de nuestro querido Periyuro, el máximo exponente de la raza de los quaggas. Y como dato curioso, anteriormente la raza se encontraba dividida en diferentes cranes, o sea, se encontraban dispersos. La sociedad quagga. Aunque no lo parezca, la sociedad quagga es una sociedad un poquito mediocre, por decirlo de alguna forma, ya que su nivel cultural, tecnológico e incluso armamentístico o militar, por decirlo, estaba casi a la par con otras especies de inhumanas, como por ejemplo los hombres lagarto o los elfos del gran mar de árboles de Basha. O sea, no poseían conceptos como la ganadería, la agricultura, la capacidad de crear herramientas de minerales, lo cual es un poco curioso si tenemos en cuenta de que los quaggas viven en montañas, y es extremadamente extraño de que no hayan sido capaces de desarrollar la metalurgia. Pero se sabe que son así, pero es extraño. Es como que tenían todas las capacidades para desarrollar la metalurgia, pese a ello no la desarrollaron. Es un poco curioso. Aunque en cierto sentido se podría decir de que los quaggas son un poquito mejores como peores a las razas ya antes comparadas. Ya que, por ejemplo, y este es un factor un poco XD, pero los quaggas son incapaces de desarrollar lo que viene siendo la magia de nivel, ya que hasta el momento nunca se ha visto un quagga ser un hechicero, y nunca se ha hecho mención de que los quaggas posean esta capacidad de tener lanzadores de magia bajo sus filas, ya que simplemente atacaban a lo que viene siendo fuerza física, por lo que la especie no poseía sistemas mágicos de apoyo, cosa que los hace diferir en gran medida a los hombres lagarto y a los elfos, ya que estos poseían, capacidades mágicas. Aunque este es un punto en contra. ¿Cuál es el punto a favor, como mencioné anteriormente? El punto a favor es que los quaggas han logrado desarrollar lo que viene siendo la ganadería e incluso la agricultura, cosa que los hace diferir en gran medida de, por ejemplo, los elfos y los hombres lagarto. Que los hombres lagarto técnicamente sí ya empezaron a desarrollar la agricultura, pero para empezar, los hombres lagarto crían peces, los quagga crían bestias mágicas. Así es curioso que estos sujetos que poseían un nivel igual a los hombres lagarto hayan logrado domesticar a una especie mágica. O por lo menos eso se nos da a entender, ya que se sabe de que los quaggas han logrado domesticar a los Nooks.
O sea, no estoy haciendo un chiste, literalmente se llaman Nux. Nux. Bueno, esta especie de Nux se encuentra domesticada por los quaggoas. Y son muy curiosos, ya que para empezar pueden llegar a medir hasta 13 metros. Sin mencionar de que son muy peludos y sobreviven a base de lo que vienen siendo algas. Sin mencionar de que llegan a pesar hasta más de 1000 kilos. Y bueno, es curioso, como dije, o sea, los hombres poseen un nivel igual a los hombres lagarto, pero los hombres lagarto a lo máximo lograron domesticar peces. Los quaggoa ya de frente fueron a domesticar vacas del tamaño de un edificio. Es un poco curioso que exista eso, pero bueno, la raza quaggoa, señores. Aunque anteriormente no era tan así que digamos, ya que como dije, los quaggoas anteriormente estaban divididos a través de cráneos. Y esto, aunque podría decirse de que pasó algo como los hombres lagarto, de que se apoyaban mutuamente, a menos de que hubiera escasez de comida, se peleaban entre ellos, ¿se podría decir eso? No se podría decir. Ya que quitando a las bestias, a las bestias mágicas que eran enemigas de los quaggoas, quitando a los no muertos, quitando a los Frost Dragon o quitando al resto de razas que se interponían entre la vida pacífica de los quaggoas, el único enemigo relevante dentro de la raza eran ellos mismos. O sea, los mismos quaggoas se odiaban entre ellos. Antes, todos los cráneos se encontraban en una guerra perpetua entre ellos mismos, algo que hizo que se dificultara enormemente su desarrollo como sociedad. Esto duró mucho tiempo, hasta la llegada de Per-Yur, el máximo exponente de la raza, el cual logró unificar a todos los cráneos, bajo lo que viene siendo, y valga la redundancia, la titulada unificación de cráneos quaggoa, haciendo de que su número crezca enormemente, ya que bueno, como sabemos, esta unificación de cráneos está bajo un titular de un aproximado, bueno, en realidad no debería decir de un aproximado, ya que está confirmado de que poseen más de 80.000 miembros de esta especie dentro de la unificación. Así que dense una idea, con toda esa cantidad de gente y con toda la administración que hizo Per-Yur, fue el hecho de que desembocara en todo este aumento de su sociedad. Dentro de la unificación se mantiene una jerarquía de el Señor de los Cráneos, el cual es, bueno, nuestro querido Per-Yur, el cual actúa como el máximo rey de toda la raza. Debajo de nuestro querido Rey Supremo, o líder de los cráneos, se encuentra el respectivo líder de Crán, el cual viene siendo el líder de los cráneos, los que anteriormente vivían como, bueno, los soberanos absolutos de los mismos. Aunque actualmente estos líderes de cráneos se encuentran como subordinados de élite de nuestro querido Per-Yur, dentro de la sociedad de los quaggoa unificados. Debajo de ellos se encontraban los quaggoas que poseían ciertas capacidades especiales, o sea, los quaggoas rojos, los quaggoas azules, los quaggoas verdes, si es que existen, o sea, los soldados de élite. Debajo de ellos se encontraban los quaggoas comunes o soldados que poseían capacidades nulas. Debajo de ellos se encontraban los jinetes de quaggoa, los cuales son quaggoas que, a diferencia del resto, los cuales estaban enfocados en el ataque, estos jinetes de quaggoa o quaggoas mensajeros estaban especializados en lo que viene siendo la rapidez, la velocidad. Y bueno, debajo de ellos se encontraban los quaggoas de toda la vida, los quaggoas civiles, por decirlo de alguna forma. La raza de los quaggoa es una raza bélica, ya que bueno, como vimos anteriormente, cuando la unificación antes estaba repartida a través de cráneos, sus únicos enemigos en realidad eran ellos mismos, por lo que se automataban. Por ello, en esta sociedad de cráneos se respetaba a los más fuertes, o sea, el líder de los cráneos era el máximo quaggoa, el quaggoa más poderoso dentro del mismo crán. Y un dato curioso respecto a estos cráneos es que se encontraban nombrados a través de figuras legendarias de los quaggoas. Por ejemplo, entre los conocidos se encontraba Pu, Po y Su. Sí, es un poco, como decirlo, extraño, pero así anteriormente existían quaggoas legendarios, por decirlo de alguna forma, que se llamaban Pu, Po y Su. Estas
Bueno, estos nombres legendarios dentro de esta raza desembocaron en que sus descendientes se volvieran cranes. Entre estos cranes se conoce a, por ejemplo, Pu Rimidol, Pu Randall, Pu Zurich, Po Ram, Po Chuyunem, Po Gusua, Su Aigen y Su Rikishuk. Me pregunto si esto Pu, Po y Su tuvieran tantos descendientes para llegar a formar diferentes cranes. Es algo curioso. Y bueno, hablando de curiosidades, se sabe de que estas figuras legendarias que desembocaron en los cranes poseían cierta, ¿cómo decirlo?, popularidad dentro de lo que viene siendo la especie. Ya que bueno, son figuras legendarias, pero al igual de tener popularidad, también tenían ciertos retractores, ya que por ejemplo, se sabe que los Po y los Su detestaban a lo que viene siendo a los Pu, como a su vez los Pu eran considerados como descendientes de un Quaggoa extremadamente popular, como wow, el máximo Quaggoa. Se supone de que Pu, Po y Su son figuras legendarias, pero por lo visto había más preferencia por el Pu. Es un poco extraño referirse a estos con una sola palabrita chiquitita, pero bueno. Se sabe que los Quaggoa no poseían cierta religión, ya que bueno, solamente veneraban a sus ancestros, el Po, Pu y Su ya antes mencionados. Fuera de ello, no poseían un dios en específico, solamente creían en los ancestros de su especie. Y bueno, ya hablaremos sobre el tema muy importante y que dejé a medias en descripción, el inmenso odio que tenía la raza hacia los enanos. Un enorme odio que irónicamente hizo que los Quaggoa se beneficiaran enormemente. Ya que aquí hay un poco dato trampa, ya que se supone de que después de que Perry Yuuro lograra unificar a todos los cranes, este junto a su administración hizo que la raza pudiera prosperar, mejorando su cultura como sociedad. Pero aquí hay un dato extremadamente curioso, y es que para lograr todo eso, Perry Yuuro no solo tuvo que unificar a todos, sino que tuvo que, entre comillas, pedirle ayuda a los enanos. Digo entre comillas porque más que ayuda voluntaria, Perry Yuuro lo que hacía era sacar supervivientes de las matanzas que hacían los Quaggoas, los agarraba y les decía: ok enanito, me vas a decir cómo demonios hacen para cultivar zanahorias. Y el enano tenía que decirles, porque si no, lo mataban. Y es por eso de que los Quaggoa lograron desarrollarse. Que si lo ponemos en perspectiva, si Ainz no hubiese existido y los Quaggoas lograban su plan de conquistar todo el reino de los enanos, seguramente los Quaggoas hubiesen logrado poseer una sociedad mucho más avanzada, ya que si se tiene el indicio de que usaban a los enanos esclavizados como una especie de forma para tener cierta, ¿cómo decirlo?, información para mejorar su sociedad, imagínense si hubiesen logrado obtener todo lo que viene siendo los recursos del reino de los enanos ya conquistados, en esta posible línea alterna sin la existencia de Ainz. Prácticamente la raza de los Quaggoas hubiese logrado descubrir la metalurgia y seguramente otros sistemas mágicos. Y bueno, ya para terminar con la sociedad, se sabe de que los Quaggoas poseían cierta alianza con los Frost Dragon. Una alianza un poquito tan valiosa, por decirlo de alguna forma, debido al hecho de que los Quaggoas prácticamente eran los sirvientes de los Frost Dragon, y estos veían a los Quaggoas como simples esclavos, simples razas inferiores, algo que evidentemente molestaban a los Quaggoa. Aunque bueno, sí había cierta, ¿cómo decirlo?, colaboración entre ambos bandos, pero esta colaboración era un poquito más. Si los Quaggoa se encontraban en un problema, en una situación, aparecía uno muerto poderoso, aparecía una bestia mágica poderosa, o hubo una falla dentro de las montañas de Azerlisa y uno de sus caminos era bloqueado, le podía pedir ayuda a los Frost Dragon para que los ayude. Lastimosamente, para que esto pase, los Quaggoas tendrán que pagarle grandes cantidades a los Frost Dragon, en específico de dinero, para que estos puedan actuar, algo que incrementaba aún más su odio hacia los dragones, llegando a tal punto de desarrollar todo un plan para poder matarlos a futuro.
Recordemos, los Quagga son una raza bélica, y todo este plan que orquestaron para poder conquistar al reino de los enanos tenía en sí dos objetivos. Uno de ellos era mejorar a su especie de recursos. Imagínense todos los minerales que hubiesen logrado obtener los Quagga de conquistar el reino de los enanos, y también toda la tecnología que hubiesen sido capaces de acceder. Y bueno, de paso que mataban a todos los enanos que los molestaban, mataban a su enemigo natural. Y después de obtener todos esos avances, tenían el objetivo de utilizarlos a futuro para poder deshacerse de los Frost Dragon, una raza bélica en todo el sentido de la palabra, ya que incluso se sabe de que a pesar de haber sido conquistados por el abrumador poder de nuestro querido Ainswalgom Sama, se sabe de que los Quagga aún se aferraban a su idea de poder fortalecerse y acabar con nuestro querido protagonista en un futuro muy lejano. Subespecies o clases de los Quagga. Si bien los Quagga son una especie totalmente nativa del Nuevo Mundo, o sea, no pertenecen al videojuego RPG no lineal de Yggdrasil, se conoce que la especie posee ciertas clases raciales del mismo videojuego Yggdrasil, ya que por ejemplo, según la ficha de personaje de nuestro querido Periyuro, se conoce que existe la clase racial de Quagga y Señor de los Quagga. Referente a estas clases, se puede decir de que la clase racial de los Quagga es simplemente una clase que todos los Quagga poseen. Y para poder subir a este nivel racial, simplemente un Quagga tiene que utilizar las habilidades raciales de su especie. Y así, por ejemplo, si un Quagga aumenta este nivel racial, sus capacidades naturales como especie aumentarán. Y ahora, con el caso de la clase racial del Señor de los Quagga, no se sabe mucho, ya que solamente se sabe de que Periyuro posee 10 niveles del mismo. Fuera de ello no se sabe nada más, como también se desconoce qué ventajas posee. Aunque teniendo en cuenta que el rey Quagga, Periyuro, es capaz de utilizar Rioting Cry, una especie de grito o una especie de habilidad que consiste en un grito que permite a sus aliados convertirse en berserkers, seres que no poseen miedo y poseen mayores ventajas físicas. Se podría decir de que este grito especial, este Rioting Cry, es parte de las habilidades que poseería un señor de los Quagga. Aunque no se sabe muy bien de dónde nace esta relación de este grito con esta clase racial. Puede ser de que solo los señores de los Quagga sean capaces de utilizar Rioting Cry, o Rioting Cry sea una habilidad especial de Periyuro o sea un arte marcial. Se desconoce eso, aunque en ciertas páginas se da a entender de que la clase racial del señor de los Quagga le permite al poseedor de esta clase realizar Rioting Cry, aunque bueno, son solamente curiosidades o ciertos parentescos que nos deja la novela ligera. Pasando con las subespecies, solamente se conocen dos, las cuales serían las versiones no muertos de la misma, o sea, zombies Quagga y Quagga esqueleto. Los zombies Quagga aparecen en lo que viene siendo el volumen 11, cuando el ya mencionado Yosu, el Quagga rojo, lideró todo un escuadrón de vanguardia para poder retener a los enanos en una posible escapada de la invasión de los Quagga. Como sabrán, Ainz les presta a los enanos 2 caballeros de la muerte, y junto a ellos logran repeler a toda esta invasión que Yosu estaba tratando de realizar. Pero como dato curioso, cuando los caballeros de la muerte mataban a los Quagga, aquellos que poseían un cuerpo relativamente entero se podían mover. O sea, estos Quagga se convertían en Quagga zombies, a través de la habilidad de los caballeros de la muerte de poder, al momento de matar a ciertos individuos, volverlos sus subordinados. Por ello podemos decir que existen los Quagga zombies. Ahora, con el caso de los Quagga esqueleto o Skeletal Quagga, técnicamente hablando, no en ningún momento en toda la novela se nos hace mención de esta subespecie de no muerto. Pero si teniendo en cuenta de que existe esa regla de que para que exista un esqueleto debe existir un zombie, aunque bueno, al nunca presentarse puede decirse de que esta subespecie no existe, aunque técnicamente hablando y por las mismas leyes de la novela debería de existir. Capacidades de la especie. Como se mencionó con anterioridad, los Quagga poseen un nivel tecnológico inferior al promedio, por lo que técnicamente hablando esta raza no puede emplear armaduras, espadas y todas las armas derivadas de esta.
Por ello, la raza de los Quagua dependen más que otra cosa de su fuerza física como demi-humano. Aunque bueno, al ser demi-humanos son físicamente superiores a los seres humanos. Aunque también poseen otras ventajas, como la ya mencionada capacidad de poder fortalecerse a través de minerales. Sin mencionar que si bien este fortalecimiento depende de si un Quagua haya comido ciertos minerales y mientras más raros sean estos minerales, más capacidades ganará el Quagua, no está extensa a simplemente los que comen minerales. O sea, todos los Quaggas poseen una defensa superior al promedio, pero ojo, esta defensa está ligada para empezar solamente a las armas forjadas con minerales. O sea, armas de metal, hachas de metal, espadas de, no sé, adamantita, por decirlo de alguna forma. Estas armas forjadas con minerales tendrán una efectividad muy baja si se enfrenta contra un Quagga. Y esta capacidad defensiva ante estas armas la poseen todos los miembros de la especie. Aunque, y todo hay que decirlo, esta defensa será, por obvias razones, mayor o inferior dependiendo si ese Quagga, que bueno, se esté usando de ejemplo, haya consumido minerales a lo largo de su vida. Si nunca ha consumido minerales, el Quagga poseerá una defensa superior a las armas creadas con minerales. Pero si se lo compara con un Quagga que haya consumido minerales en su vida, obviamente la defensa será mucho mayor. Pese a ello, esta es una gran debilidad de la especie, ya que como se mencionó anteriormente, esta defensa solamente se aplica con las armas forjadas con minerales. Por ende, si a los Quagga son atacados con armas como por ejemplo flechas de madera, bastones de madera o por ejemplo hechizos mágicos, tendrán un daño normal o incluso hasta un poquito mayor en ciertos casos, ya hablaré de esto más adelante, hacia los Quaggas. Por lo que es un poco chistoso, ya que por ejemplo si un monje utiliza su puño para golpear un Quagga, le estaría causando más daño que si un Quagga fuese atravesado con una espada. Es un poco chistoso, pero bueno. Hablando sobre eso que dije sobre algunos hechizos en específico, viene al hecho de que los Quaggas extrañamente poseen una debilidad elemental. Digo extraño porque se supone de que para que un ser posea debilidades elementales es porque ese ser tiene que estar ligado a un elemento. Por ejemplo, los Frost Dragon son débiles al fuego porque los Frost Dragon, bueno, son dragones de escarcha, son dragones de hielo. Otro ejemplo serían los no muertos, los cuales son débiles a lo que viene siendo la magia sagrada, pero los no muertos están ligados a lo que viene siendo la energía negativa. Son conceptos elementales que extrañamente no se aplican en el caso de los Quagga, ya que como se mencionó, los Quagga no poseen una ventaja elemental. Pese a ello, son débiles ante el elemento rayo. Se desconoce por qué son débiles ante los rayos, pero para que se den una idea, si un Quagga es impactado por un hechizo de rayo, prácticamente el Quagga se queda totalmente muertito, se queda frito. Aunque si se tiene en cuenta que su pelaje se fortalece a través de los minerales, se puede llegar a suponer de que el pelaje de los Quaggas más o menos adquiere las cualidades mineralescas de estos mineralescas que obtienen de estos minerales. Supongamos que los Quaggas al consumir metales hacen que su piel se vuelva una especie metálica. Esto no está confirmado, pero yo supongo. Y al tener un pelaje metalizado, explicaría el por qué los hechizos de rayo les hacen gran daño, ya que el metal es un conductor de la electricidad. No es canon, como dije, y es más que nada una teoría, pero es un poco factible, ya que tanto su pelaje está muy relacionado con los minerales que consumen. Pero bueno, fuera de las capacidades de su pelaje, se sabe de que los Quaggas poseen una visión nocturna. Aunque ojo, no confundir esta visión nocturna con otras visiones en la oscuridad que poseen otras especies, como por ejemplo los no muertos o los hombres lagarto. No se confundan. Los Quaggas pueden ver bien en la oscuridad, pero nada más. Como decirlo, los no muertos pueden ver tanto de día como de noche con relativa facilidad. En cambio, los Quaggas solamente pueden ver en oscuridad con relativa normalidad. En cambio, si un Quagga viese un escenario con luz, o sea, sale de la montaña de Acerlisa y ve todo el paisaje iluminado con la luz del sol, prácticamente lo vería borroso.
ya que en cierto sentido es algo lógico, ya que los quagga son literalmente topos humanoides, y los topos que digamos no poseen una buena visión, así que dense una idea. Curiosidades, las curiosidades que todo el mundo espera y todo el mundo ama. Los quagga poseen cierto parentesco con algunas especies demi-humanas. Para empezar, se nos deja implícito de que los quaggas son primos lejanos o primos cercanos de la especie demi-humana conocida como los Armat. Los Armat son, en términos simples, ratas humanoides. Lo cual también tiene cierto sentido y cierto chiste, ya que los topos y las ratas más o menos poseen cierto parentesco, por lo que no sería raro de extrañar de que las versiones demi-humanas de estos animales también posean ciertos parentescos. Aunque estas ratas humanoides no son la única especie que posee ciertos lazos con los quaggas, ya que también los devoradores de piedra o Stone Eaters poseen cierta semejanza hacia la especie de topos humanoides, aunque no en el sentido de que sean parientes biológicos o sean especies cercanas, no, nada por eso, sino se debe a que ambas especies comparten una misma habilidad, por decirlo de alguna forma, ya que, bueno, el mismo nombre lo dice, los Stone Eaters, estos monitos, poseen la capacidad de consumir piedra y también otros minerales, al igual que los quagga. A su vez, tanto los quagga como los Stone Eaters poseen la capacidad de fortalecerse a través del consumo de minerales, aunque hay una gran diferencia entre una especie y la otra. Por ejemplo, los quaggas, como se mencionó, al momento de crecer y consumir minerales, ganarán capacidades ofensivas defensivas casi permanente en el momento de ser adultos, los cuales solamente se verán desgastados a lo largo de los años. O sea, si es un ancianito, los quaggas habrán perdido sus defensas que habrán poseído de jóvenes o de adultos. Cosa que no pasa con la raza de los Stone Eaters, ya que ellos son capaces de consumir minerales y ganar ciertas capacidades. Por ejemplo, si un Stone Eater come un diamante, podrá ganar una gran capacidad defensiva. Lamentablemente, esta gran capacidad defensiva que gana a través del consumo de diamantes, ahora que lo pienso, los diamantes son una gema, no son un mineral. Bueno, eso es el único ejemplo que encontré de efecto de mineral que tenía la especie, pero bueno, dejémoslo como un hueco argumental. Bueno, cuando un Stone Eater come un diamante, este ganará una capacidad defensiva enorme. Lamentablemente, esta capacidad ofensiva enorme no es permanente como el caso de los quaggas, sino que durará durante un tiempo indeterminado, pero es un tiempo corto, por decirlo de alguna forma. Tal vez el efecto le dure un par de horas o tal vez un par de días, pero al fin y al cabo es un efecto momentáneo. Dejando de lado a los Stone Eaters y su habilidad parecida a los quaggas, es momento de recalcar un concepto que se dejó de lado en el anime, ya que los quaggas poseen un gran parecido con los zombies. Y no me refiero con el tema del zombie quagga que mencioné en las subespecies, no me refiero a eso. Sino que me refiero que el método que utilizan los quaggas al momento de, ¿cómo decirlo?, atacar a sus oponentes es muy parecido al concepto que tenemos de las hordas zombies. Ya que, para empezar, en esta escena más o menos no se da a entender muy bien lo que quiero decir, ya que solamente hay un par de quaggas y 2 caballeros de la muerte, pero esta escena en la novela ligera es totalmente diferente. Ya que para empezar, en el anime se nos muestra que iban un grupo de quaggas a atacar la fortaleza y que luego fueron repelidos por los caballeros de la muerte. Eso en la novela, si bien ocurre de manera diferente, ya que para empezar no son varios quaggas que van corriendo, no, son toda una avalancha de quaggas que van aproximándose a lo que viene siendo la fortaleza. Y cuando llegan a la fortaleza empiezan a romper por todas partes y empiezan a meter sus manos para tratar de agarrar algo. E incluso si este algo los llega a cortar, como es el caso de los caballeros de la muerte que cortaron varios brazos de los quaggas, rápidamente estos quaggas eran tirados de lado y eran sobrellevados por otros quaggas, dándose la semejanza a las estampidas zombies, como ya mencioné. Que también hablando sobre estas estampidas zombies de quaggas, para que se den una idea,
es que literalmente se ven como olas inmensas de demi-humanos tratando de matarse. En el anime, como dije, no lo adaptaron bien, aunque bueno, también se comprende, ya que en el anime aquí se muestran que son unos 5, a lo máximo serán unos 100 Quagoas que lidera Yosu en este ataque. Pero en la novela no son no son a lo máximo unos 100, no, son varios pares de 100, son un montón de Quagoas. Y este es un factor que desemboca en otra curiosidad, y es que la especie de los Quagoas, al tener este método de avalancha de cuerpos, necesitan la capacidad de, bueno, mejor dicho, tienen la necesidad ciertos Quagoas, en especial los Quagoas de élite, para tratar de sobresalir del resto, ya que se sabe de que a estos Quagoas de élite o los Quagoas que quieren resaltar dentro de toda esta estampida de cuerpos, se pintan su piel con lo que viene siendo el mineral conocido como Nuran. No hay muchas descripciones respecto a este mineral Nuran, lo único que se sabe es que los Quagoas poseen vetas de este mineral y utilizan lo que viene siendo métodos para pulverizarlo y hacer una especie de pintura metalizada, con el único objetivo de pintarse todo el cuerpo y poder sobresalir. Así que dense una idea que dentro de toda esa estampida de cuerpos de Quagoas, entre ellos debe haber un par de puntitos resaltantes, que serán los Quagoas que quisieron llamar la atención. En la controversial línea del tiempo de Mass for the Dead, o Misa de los Muertos, el cual por cierto le tenemos un video en el canal explicando su controversial cronología. Pero bueno, regresando con la curiosidad, dentro de este videojuego o línea alterna de la franquicia, lamentablemente los Quagoas se encuentran extintos, ya que fueron presa de los lagartos gigantes, una especie mutada de lagartos, los cuales masacraron a todos los Quagoas. Y bueno, ya para terminar con el apartado de curiosidades, quiero dar una pequeña mini teoría, la cual, como es una mini teoría, no hay nada oficial, pero es curioso que dentro de toda la especie de los Quagoas solamente exista un Quagoa dorado, ya que por ejemplo, de existir un Quagoa rojo, se sabe que existen un montón. Existen Quagoas azules, existen un montón, bueno, montón entre comillas, ya que son Quagoas de élite, o sea, son raros, pero existen varios ejemplares de este color. Pero los Quagoas dorados solamente existen uno, y es P. Ryuro, el máximo exponente de la especie. El cual es un personaje muy curioso, ya que para empezar posee dos palabras en su nombre. Normalmente los Quagoas solamente poseen una sola palabra. Por ejemplo, las figuras legendarias Po, Pu y Su, una sola palabra. Yosu, el comandante, bueno, uno de los comandantes del ejército de Ryuro, solamente poseía una palabra, pero Ryuro posee dos. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Bueno, es curioso cómo Ryuro posee dos caracteres en su nombre, pero en especial el primero destaca sobre Ryuro, P causa, P causa. Esta palabrita P, ¿qué tiene de especial esta palabrita P? Bueno, como sabemos, existen otros cráneos de Quagoas, como existen otras figuras legendarias dentro de la raza de los Quagoas, de los cuales se derivaron los cráneos actuales. Pero podría ser de que esta palabra P dentro del nombre del máximo exponente de la raza de los Quagoas sea el nombre de un antepasado legendario, ya que bueno, recordemos, el resto de figuras legendarias se llaman Po, Pu y Su, por lo que no podría ser de extraño de que otra figura legendaria se llamara P. Por lo que es curioso que exista esa posible relación. Y si tenemos en cuenta que Ryuro es un ser totalmente extraordinario dentro de la raza, no sería extrañar de que este posible figura legendaria P haya sido poderoso y sus descendientes transmitieran todo lo que viene siendo ese linaje de sangre poderosa hasta culminar con Ryuro, el cual como sabemos es nivel 36, prácticamente es un monstruo dentro del nuevo mundo. Algo parecido como sucede al caso de los hombres lagarto y la sangre del linaje del señor dragón. Dentro de los hombres lagarto se sabe que hay un linaje del señor dragón, el cual desencadena en el nacimiento de los hombres lagartos de ojos rojos y también albinos. Puede hacer de que algo parecido suceda con los Quagoa, desembocando en el nacimiento de un Quagoa dorado, descendiente de esta figura legendaria de P.
Lo cual es curioso, ya que de ser cierta esta mini teoría, significaría que también existirían Quagoas poderosos que carguen con el nombre de Po, Pu y Su y el resto de figuras legendarias. Aunque bueno, al ser una teoría no hay nada canon, pero quería compartirlas con ustedes. Oh, los Quagoa, de mis especies favoritas dentro del universo de Overlord. Ya que bueno, ¿qué puedo decir? Me gusta que sean hombres topito que cada tanto se van superando. Sin mencionar de que a diferencia del resto de especies protagónicas, o sea, los hombres lagarto en el volumen 3, los elfos en el volumen 15 y 16, los hombres lagarto han mostrado un gran cambio en su sociedad. Así es, estoy hablando de ustedes, hombres lagarto que solamente crían peces, y ni me hagan hablar de ustedes, elfos, que por cierto tenemos videos hablando sobre estas primitivas especies dentro del canal. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Me gustan estos topos humanoides, no sé por qué, me agradan, y en especial Periyuro, que como sabrán aquí dentro del canal, el primer video que tenemos sobre la categoría de videos de Overlord, antes de dejar la categoría de Battle Cats, fue el video explicando al personaje de Periyuro, el cual me sorprendió, personalmente me sorprendió mucho que fuera tan exitoso relativamente hablando, y me da en cierta forma un poquito de penita, ya que la edición de ese video es, ay, qué feito, qué feito. Pero bueno, es un bonito recuerdo. A lo mejor en un futuro lejano le voy a hacer un remake, dando un poquito más de datos del máximo exponente de la raza de los Quagoa. Y bueno, dato curioso, se supone de que el primer video que iba a tener del formato de Overlord iba a ser sobre los 13 héroes, cosa que al final no pasó y termina siendo sobre Periyuro. Aunque bueno, eso explicaría por qué dentro del canal he hablado mucho sobre los 13 héroes. Y no fue recién hasta el especial 138 sub que recién saqué el video de los 13 héroes. Ay, cositas. Pero bueno, muchas gracias a ustedes, queridos espectadores, si se han quedado hasta el final del video, escuchando los desvaríos de su servidor. Recuerden que si quieren apoyarme, no duden en dejar un like como una suscribida en el canal, como compartir el video al resto de fanatiquillos del mundo de Overlord, en especial a aquellos que están interesados sobre esta raza de furros. Furros, lobos, los cuales en realidad deberían ser topos. ¿Por qué los hicieron lobos? Aunque bueno, a lo mejor dibujar topos humanoides debió haber sido muy complicado para los animadores. Aunque bueno, no debería de quejarme. Muchas gracias y hasta la próxima, queridos espectadores. Bye.